Torá al instante. Con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación, unánimes y en alegría. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal, Radio Génesis 128, y activa la campanita. Torá al instante. Shalom, mis amados hermanos. Bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saluda y como siempre les brindo la mejor y cordial bienvenida. Aquí estamos nuevamente conectando con todos y cada uno de ustedes. En verdad les agradezco muchísimo, pero de verdad muy especialmente a todos y cada uno de ustedes, mis amados hermanos, por estar atentos a las circunstancias que vienen sucediendo permanentemente en el ministerio Israel Casa Integral aquí en la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Tuvimos que hacer un receso con los diferentes eventos que se programan a través de la Keilah, en consideración algunas circunstancias de salud de la pastora Pili, quien ya está en una buena recuperación. Y aquí estamos también ya retomando nuevamente nuestras labores, volviendo a entrar en línea, en forma, con todo lo que tenemos para compartir con ustedes. Y precisamente en este nuevo comienzo, en este Shemini, si lo puedo decir de esta manera, surge en mi corazón un tema para presentar durante esta semana en el recorrido de Torá al instante. Hemos hablado sobre el tema en varias ocasiones, lo he presentado en algunos estudios, particularmente con el grupo de varones Kadosh. Estuvimos durante varios meses estudiando el libro de Teilín, los Salmos. Pero particularmente quise dar un comienzo nuevamente a Torá al instante, hablando respecto al libro de los Salmos, considerando en especial un aspecto que en verdad me parece muy interesante traer a colación. El libro de los Salmos, el libro de Teilín en hebreo, es la esencia de la adoración que tenemos para presentar a nuestro amado Hashem. Y es el fundamento, es el corazón de todo el contexto bíblico. Y de una u otra forma es la manera como nosotros podemos rendirle honra, honor a nuestro amado Abba, de la manera que sea cantando, expresando con nuestro corazón el contenido de los salmos. Así es que vamos a hacer un recorrido histórico, muy pedagógico. Consideraremos los diferentes aspectos que se tienen que considerar en un estudio tan importante como es el libro de Salmos, su origen, su historia, su contenido, su clasificación, porque es bien interesante tener presente que en Torá conocemos los 5 libros de Moshe que determinan la Kadosh Torah. Pero también es muy interesante mencionar que el libro de los Salmos también está compuesto precisamente por 5 grupos. Puedo decir los 5 libros, es decir, un total de 150 salmos que han sido subdivididos en 5 grupos o 5 libros. Y es muy importante que lo tengamos presente porque cada uno de ellos va a expresar de manera directa el corazón de Hashem. Tiene que ver con la oración, tendrá que ver con muchos de los aspectos en nuestra vida muy personal de cada quien, en el sentido de la confesión de pecado, pero en especial la manera como podemos adorar, exaltar y agradar a nuestro amado Padre. Acompáñenme por un momento, por favor, al primer libro de Pedro, y vamos a tomar un texto en el capítulo 1, y del capítulo 1 de Pedro veremos el verso 10 y el verso 11 para introducirnos en este tema. Dice la palabra, primer libro de Pedro, en el capítulo 1, verso 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación.
escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Ruach HaKodesh que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Mashiach y las glorias que vendrían tras ellos. Este lenguaje que nosotros vemos aquí nos habla de el Ruach HaKodesh y todo lo que estaba por suceder en la vida de nuestro amado Mashiach. Por lo tanto, el libro de los Salmos, y de hecho quiero referenciar o por lo menos mencionar ligeramente este texto maravilloso que ha llegado aquí a nuestras manos, libro de Teilín. Este es el libro de los Salmos. Esta versión, permítame, es una versión originalmente hecha en México de la editorial Shentop, con la fonética tanto en hebreo como en español y con una muy buena presentación e introducción de todos y cada uno de los salmos explicados, diseñados, muy bien presentados, con muy buena información, estudio, etc. Sobre ello estaremos hablando un poco. Y tengo también este otro texto que quiero presentarles, también un texto originalmente en hebreo, el libro de Teilín, con una traducción interlineal. Esta es una versión Mesorá, muy bonita, muy bien presentada, y en el que por supuesto hace alusión también a un estudio muy detallado, el prefacio, el origen, el ciclo semanal, mensual de los salmos en Shabbat, salmos para ocasiones y días especiales, la plegaria antes de recitar los salmos, los nombres de Adonai y su pronunciación, el contenido de cada uno de los salmos y su definición, las plegarias por los enfermos, las plegarias después de recitar los Teilim, el ingresar cuando se ingresa a un cementerio, cuál es la oración que se debe presentar según el libro de los salmos, entre otros. Muy bien, entonces los quiero mencionar, los traje a colación para recomendarlos. Me parece muy importante que los tengas a disposición en tu casa y los puedas estar leyendo tanto en español como hacer nuestra práctica también en hebreo. Los salmos, en términos genéricos, son poemas y poemas destinados también a ser cantados. Muy importante. Nosotros normalmente o comúnmente lo que hacemos es leer los salmos, pero realmente lo importante es cómo el Hassam realmente canta, y no es un cántico cualquiera, realmente se debe tener una preparación muy adecuada por demás, tal vez un don especial que el Eterno da a aquellos hombres que cantan particularmente los salmos, y son algo así como un sermón que realmente cada salmo nos permite enseñar. Ahora, vamos a ver algunos aspectos básicos. Recuerden que este es nuestro comienzo y siempre en los comienzos de cada semana procuro presentar el tema, pero presentar el tema desde un punto extraordinariamente básico para que vayamos avanzando en adelante. En hebreo, la palabra salmos o el nombre de los salmos corresponde a la palabra Teilín. Por favor, escríbalo con H intermedia, Teilín, M al final, Teilín. Y el significado de los salmos de Teilín es específicamente alabanza. También lo conocemos como himnos o cánticos. Cánticos, obviamente, cánticos de alabanza. Es importante recordar que en cada uno de los cánticos de alabanza que tenemos para los salmos, siempre el propósito es alabar, honrar, glorificar el nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro amado Yeshua HaMashiach. Y en hebreo es importante recordar cuando decimos aleluya, glorificándole, exaltándole. Por eso el pueblo de Israel le dieron el nombre de Teilín o cánticos de alabanza. Pero es importante también mencionar que muchos de los salmos no son propiamente un Teilín, es decir, cánticos de alabanza, sino que más bien son unas tefilot. Recuerdan que la palabra tefilot hace referencia a la oración, es decir, que cuando
nosotros vamos a aprender durante esta semana cuáles de los salmos son cánticos, propiamente Teilim, y cuáles de los salmos van a ser más que cánticos, van a ser tefiló, es decir, oraciones. Oraciones para sanidad, oraciones de gratitud, oraciones por circunstancias difíciles. Hay oraciones tan interesantes incluso, por ejemplo, cuando una mujer se encuentra en una circunstancia de aborto y cuál es la oración que se debe presentar en ese momento. Es bien importante esto, mis amados hermanos, porque con mucha frecuencia nos vemos en situaciones críticas en nuestro alrededor, en la salud particularmente, o en la economía, o en situaciones de matrimonio, de familia, padres e hijos. Y cuando somos invitados por una familia y nos reunimos para compartir con ellos y mirar la manera de tener un tiempo de consuelo bíblico, realmente no lo llamamos consejería pastoral, un consuelo bíblico. Nosotros somos muy rápidos y muy prácticos para dar consejos, pero realmente no es prudente que estemos aconsejando qué sería lo mejor, lo prudente que debería una persona hacer frente a esta situación. ¿A qué me refiero? Ese consejo puede ser el producto de mi opinión personal, ese consejo puede ser el producto de mi vivencia personal, de mi cultura por demás. Por lo tanto, más que una consejería pastoral, realmente lo que debemos presentar es un consuelo bíblico. ¿Y cómo presentar un muy buen consejo bíblico a una persona frente a una prueba, a una adversidad, particularmente a través de los salmos? Por eso, repito, quise dar comienzo en este nuevo Cheminí de Torá al Instante, en el que vamos a desarrollar cuáles son los salmos específicamente establecidos para cada ocasión en particular. De tal manera que tú como líder, como ministro y como conocedor de la Torá, simplemente, no necesariamente como un pastor, un roe o un moré, no, como persona natural, cuando estemos frente a una situación de alguna persona cercana, un amigo, un hermano en la fe, y tengamos que presentar una oración, qué bueno que inmediatamente podamos abrir nuestras Biblias, nuestra Kadosh Torah, e inmediatamente ir al libro de los Salmos y saber que en ese mismo momento tenemos un salmo de tefilá, de oración, o un salmo de teilín, de cántico, de alabanza. Y que no sea el conocimiento personal, sino que sea realmente la palabra de Hashem, la que sea expresada de viva voz a través de los salmos. Es muy interesante porque, y quisiera por favor, si usted puede escribir aquí en el canal, en el chat, muchos de ustedes probablemente saben y conocen de memoria algunos cuantos salmos, probablemente algunos puedan conocer 10, 20 salmos de memoria, o por lo menos tenemos siempre una idea de algún salmo. Entonces, si nosotros sabemos que el libro de los salmos comienza, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni se ha detenido en medio de escarnecedores, sino que en la Torá, en la ley de Torá, en la Torá de Adonai está su delicia, y medita en esta palabra de la Torá de día y de noche. Este hombre será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, prosperará. Y estoy seguro que lo podríamos cantar también en algún ritmo muy particular. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, recuerdan, ni en casas de pecadores, sino en la fe de Adonai. Y empezamos los cánticos, qué maravilloso. Ahora, cada uno de estos textos que estamos mencionando, hermanos, en la medida que desarrollemos nuestro estudio para esta semana, miraremos cuán importante es tener en nuestros corazones ya la voz de los teilín o de las tefiló establecidas. Las oraciones que presentó David, vamos a hablar del autor. Muchos de los salmos, una gran mayoría de los salmos se aducen al rey David.
Sin embargo, hay otros escritores, entre ellos algo muy interesante, ya lo veremos en detalle. Los hijos de Coré, ustedes recordarán la historia cuando Coré entró en ofensiva, en trifulca contra Moshe, y toda la historia que sucedió, como el Eterno tomó e hizo justicia respecto a esto. Pero recordamos en este parashá de Coré o de Corá cómo realmente los hijos de Coré no participaron frente a esta situación, pero a partir de ese momento desaparecieron de la historia. Nunca más los volvimos a ver en el contenido toraico hasta cuando llegamos justamente al libro de los Salmos, y allí vemos que ellos escribieron algunos de esos salmos. Por lo tanto, también lo veremos un poco más adelante. Veamos un ejemplo, por favor, acompáñeme por un momento, aquí en el libro de los Salmos, en el capítulo Salmo 72. Vamos a leer un momento el Salmo 72. Recuerdo cuando estuvimos con los varones estudiando este tema por varios meses y desarrollamos cada uno de los salmos, hicimos secciones del Salmo 100 al Salmo 110, del Salmo 1 al Salmo 10, del Salmo 50 al Salmo 60, fuimos intercambiando un poco la numeración, pero los fuimos estudiando de uno en uno y revisando cada palabra y cada contenido. Un ejercicio realmente maravilloso. De hecho, no los terminamos los 150, pero es una tarea que debemos continuar. Libro de los Salmos, en el capítulo 72, el título que aparece aquí es el reino de un rey justo. Y inmediatamente aparece otro subtítulo que dice, para Salomón. Oh Adonai, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Avancemos un momento al verso 11. Todos los creyentes se postrarán delante de él, de Mashiach. Todas las naciones le servirán, porque él librará al menesteroso que clamare y al afligido que no tuviere quien le socorra. Amén. Tendrá misericordia del pobre y el menesteroso y salvará la vida de los pobres. De engaño y de violencia redimirá sus almas, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Veamos el verso 17. Será su nombre para siempre. Se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones. Lo llamarán bienaventurado. Amén. Bendito Adonai Elohim, el Elohim de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre, glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén. Miremos el verso 20. Aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. ¡Qué maravilloso! Estábamos leyendo esta porción del Salmo 72 dentro del grupo de las oraciones de David. Muy bien, ahora, en el término de la palabra salmos también viene de una palabra que encontramos en la Septuaginta y se conoce como una palabra hebrea llamada mizmor, que significa cánticos con acompañamiento de instrumento de cuerda. Recuérdelo, mizmor. Cánticos que se acompañan con un instrumento de cuerda, mizmor, y titula particularmente a los salmos 57. 57 de los salmos serán acompañados con un instrumento de cuerda. Entre ellos mencionamos uno muy, muy reconocido, el salterio. Por favor, usted puede ir a su internet, en el internet, y buscar la palabra salterio, no salterio, salterio. Y salterio es el nombre de un instrumento de cuerdas que acompaña particularmente a los cantos de los salmos, mizmor. Y en la Septuaginta también se introdujo y se emplea como sinónimo libro de los salmos.
Ahora, es interesante mencionar, mis amados hermanos, cuando vamos a referirnos a los autores de los libros de los Salmos, o de los Salmos mejor, es interesante mencionar que esto no se ocurrió en un recorrido de 20 años o 50 años. Más de 1000 años transcurrieron en el que se fueron escribiendo por diferentes, repito, autores hasta completar este compendio de 150 salmos. Muy interesante. Y el mismo texto nos indica sus autores. Por ejemplo, en este texto que tomamos como referencia, el Salmo 72, verso 20, nos hace alusión a David y las oraciones de David, por supuesto. Ahora, los títulos de los salmos a veces nos indican precisamente su autor y el mensaje o la dirección hacia donde va encaminado cada uno de los salmos. Y alrededor de 100 salmos tienen un autor conocido y alrededor de 50 salmos aparecen realmente como anónimos. Miremos, por ejemplo, un caso en el Salmo, acompáñeme por favor al Teilín 88. Al comienzo del libro de Teilín 88, observemos qué nos dice en su gráfica. Dice, súplica por liberación de la muerte. Miren qué interesante. Súplica por la liberación de la muerte. Cántico, nos hace referencia, es un cántico. Y nos dice, al músico principal, para cantar sobre Mahalat, Masquil de Emán Esraíta. Oh Adonai, Elohim de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor. Estas son palabras, si puedo decirlo de esta manera, palabras kadosh, palabras que tienen un propósito santo, palabras que no brotan de nuestro pensamiento. Saben, con mucha frecuencia, estoy seguro que ustedes han vivido esta experiencia, esta situación, cuando estamos reunidos en grupos de hermanos, pues pedimos que alguien tome la vocería para una oración y muchas veces encontramos cosas como, o respuestas mejor, como no hermano, no, yo no sé orar, no oro bien, o hágalo tal persona, o me apena un poco orar en público, por favor no lo puedo hacer. Y eventualmente alguien quiere orar y resulta haciendo oraciones extensivas y empieza a hablar del partido de fútbol y Padre, gracias por el partido de fútbol y gracias por el ciclista y gracias por el problema de la pandemia y nos vamos a cosas desvariadas totalmente del propósito de una reunión. Por eso los salmos nos enfocan, los salmos nos dirigen, los salmos nos dan contenido, los salmos nos dan la dirección correcta hacia dónde realmente debemos encaminar según la ocasión. Por eso quiero, y particularmente lo repito, dar comienzo a esta jornada, porque en las últimas semanas, como familia y como ministerio, vivimos un momento un poco fuerte en el sentido de una adversidad. Vengo tratando con el grupo de varones justamente esta semana el tema de la adversidad. Todos estamos expuestos en cualquier momento, de cualquier manera, en muchas formas, a pasar por una circunstancia de adversidad. La pregunta es, ¿estás preparado para entrar a una situación de adversidad? Difícilmente estamos preparados. Pareciera que estamos fortalecidos. Pareciera ser que nuestra fe, nuestra emuná, nuestro bitajón nos establece y nos determina. Pero es muy interesante mencionar, mis amados hermanos, que justo en medio de la adversidad es el lugar, el punto donde Adonai va a saber de qué estamos hechos. Me refiero, de qué estamos hechos en el sentido de la fortaleza, en el sentido de la oración, en el sentido de la emuná, de la fe, del bitajón. Esas tres palabras las menciono porque ya las enseñamos en una jornada anterior y quiero repetirlas. Fe, emuná y bitajón. Si usted en este momento es la primera vez que nos acompaña, le invito aquí en nuestro canal de Radio Génesis,
Vaya por favor a los programas de Torá al Instante y encontrará una semana completa en la que definimos fe, emuná y bitajón. Maravillosa enseñanza, muy pedagógica, muy interesante, para que no confundamos lo que es una fe intelectual, una fe material, una fe lógica, una fe razonable, de una emuná, una palabra de creer la palabra, una palabra de convicción, de un bitajón en el que tenemos la plena y suficiente confianza de saber quién es nuestro Adonai y saber que todas las pruebas nos ayudan para bien y que en medio de cada prueba Adonai tiene el control. Esto lo menciono porque lastimosamente cuando pasamos por una circunstancia de adversidad, de oprobio, de prueba, a veces o en muchas ocasiones perdemos el sentido, perdemos la dirección, como que nos trastornamos, como que empezamos a obrar deliberadamente, apresurados, tomamos malas decisiones, hacemos malas acciones y repentinamente nos damos cuenta que estamos descontrolados. Pero ¿dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestra emuná? ¿Dónde está el bitajón? ¿Dónde está el hombre kadosh? ¿Dónde está la mujer virtuosa? ¿Dónde está el ministerio de la Torá? ¿Dónde estamos frente a la prueba? Por eso, mis amados hermanos, lo menciono, porque justamente pasando por esta adversidad que pasamos como familia, frente a la situación de salud de la pastora Pili, evidentemente algo vino a mi corazón y reconfortó mi vida. Y fue la lectura de los Salmos. La lectura de los Salmos. Los hemos leído en muchas ocasiones, pero mientras estábamos allí en el tiempo de hospital durante más de, 15 días y demás, de pronto este texto que tengo en mis manos me ayudó tremendamente. Salmo 120. ¿Cómo hacer la paz? Salmo 121. ¿Para quién va a salir solo por la noche? Para entrevistar a una persona importante, para quien se fugó de un sirviente, para contrarrestar a un enemigo, para la situación de una mujer embarazada, cómo se ora por una mujer embarazada, específicamente el Salmo 128, Salmo 130, y así sucesivamente. Y empecé a leer y a leer y a leer salmos, y empiezo a encontrar en ellos ese refugio, esa paz. En especial en una ocasión, en uno de los días en el que pasamos una situación un poco difícil en el tratamiento, fue un momento muy difícil, ya la pastora seguramente comentará estos detalles, pero fue un momento difícil en su salud, muy crítico, y en ese momento te preguntas qué es lo que debo hacer frente a esta situación, frente a esta adversidad, y entonces vienen inmediatamente a nuestro corazón los salmos. Los salmos que nos dan la palabra, los salmos que nos fortalecen, los salmos que nos dan una dirección, los salmos que nos dan vida, que nos confortan, que nos permite mantenernos en el fuego de oración. El Ruach HaKodesh nos dirige hablándonos a través de cada uno de ellos. Por eso es tan importante que esta semana, repito, aunque ya hemos hecho estudios sobre el tema de los salmos, retomemos y profundicemos un poco más. Veamos entonces algunos de los autores de los salmos. Antes de mencionarlos, vamos a hacer nuestra primera pausa y regresamos en unos minutos. Estudio Bíblico Maná, modalidad en línea. Este programa está dirigido a personas interesadas en el estudio sistemático plural y con una perspectiva hebrea de la Torá, la Tanakh, el Brit Hadashah. El diplomado está dividido en módulos. Cada unidad tiene una duración de 16 semanas. Cada semana, el alumno tendrá que realizar tareas y actividades sobre el tema para poder acreditar la unidad. A lo largo de cada módulo, al estudiante se le asigna un líder para apoyar el crecimiento del estudiante en su jornada de aprendizaje. Acompáñanos en este viaje de escenario profético mundial.
No olvides suscribirte en YouTube. Israel Casa Integral. Bien, mis amados hermanos, vamos a continuar y para ello mencionaremos entonces los autores de este maravilloso libro de Teilim. En primer lugar, por supuesto, vamos a mencionar a David, al rey de Israel. David, el rey de Israel, cuya descendencia va a ser, por supuesto, nada más ni nada menos que nuestro amado Yeshua HaMashiach. Y al rey David se le atribuyen particularmente 76 de los salmos escritos en términos de oración y en términos, ya vimos, de tefiló y de teilín, de cánticos de alabanza. Es decir, un poco más de la mitad de los salmos pertenecen al rey David. Y ya los mencionaremos particularmente cuáles son y de qué manera los podemos entender, comprender mejor. Otro segundo actor importantísimo que tenemos es Asaf. Letra F al final, Asaf. Asaf fue un director del coro precisamente en la época del rey David. Una vez es llamado vidente. Segundo libro de Crónicas, capítulo 29, verso 30. Tome nota, por favor, del texto y léalo con detenimiento allí en casa. Segundo libro de Crónicas, capítulo 29, verso 30. Fue llamado así Asaf el vidente. Era descendiente de Gersón. ¿Recuerdan? Gersón. ¿Quién es Gersón? No se los voy a decir, usted ya sabe. Si no lo sabe, por favor, vaya al Parashá y encuentre a Gersón. Primer libro de primer libro de Crónicas, capítulo 6, verso 39. Y a Asaf se le atribuyen 12 teilín, 12 salmos, que son los que corresponden del 73, el Salmo 50, también del 73 al 83, para que lo tengan muy presente. Revise su texto de Salmos y allí aparecerá su nombre. Ahora, aquí está el punto número 3, que es tan extraordinariamente importante, porque la información que recibimos en este texto de Teilim nos corrobora lo que sucedió tiempo después con los hijos de Coré. Los hijos de Coré aparecen aquí ahora en el libro de Teilim, y esto es maravillosamente importante y fundamental, porque recordemos que los hijos de Coré, al conocer lo que estaba realizando su padre, esa revuelta, esa contrariedad frente a Moshe, entonces vimos la justicia que Adonai hizo, lo vimos con detenimiento en el respectivo parashá de su momento. Pero los hijos de Coré tomaron una decisión que probablemente para la época no les correspondía si tenemos en cuenta que eran relativamente menores dentro de un nivel promedio de edad. Pero ellos entendieron, discernieron mejor, comprendieron a la luz de la Torá que lo que su padre estaba haciendo no era apropiadamente lo mejor delante de Hashem. Por lo tanto, ellos deciden no participar de la actividad que su padre está realizando, promoviendo esa revuelta contra Moshe. Es muy importante este punto porque, hermano, lo expliqué en su momento en el parashá, pero lo voy a mencionar, la parashá Coré, por supuesto, y lo voy a mencionar brevemente. Nosotros como padres, varones Kadosh, somos luz, somos testimonio para nuestro hogar, nuestra familia, en especial para nuestros hijos, sean niños, sean niñas, varones, mujeres, somos testimonio. Y ese testimonio lo presentamos en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de expresarnos, hasta en nuestra manera de vestir, hasta en nuestra manera de ingerir los alimentos. En cada momento, cómo actuemos, somos el modelo para nuestros hijos. Viene a mi corazón en este momento una anécdota sucedida justamente ayer aquí en familia, en confianza. Mi hijo menor David,
que vino a visitarnos de su universidad, pasó algunos días con nosotros, tiempo lindo. Estábamos compartiendo los alimentos y él pidió una salsa para su ensalada. Al momento de que le pasamos el envase, estaba para destapar nuevo, él quitó la tapa y viene con un protector, y al tratar de quitar el protector, él no lo hizo manualmente, como se debe hacer, retirar el protector con la mano, sino que hubo un momento en que él colocó en la boca y trató de hacerlo de esta manera. Es un joven. Pero inmediatamente le dije, un momento. Momento, David, ¿qué estás haciendo? No, señor, esa no es la manera correcta. No, señor. ¿Cómo se te ocurre con la boca, papi? ¿Pero cuál es el problema? Le dije, no. El problema sí lo puedes hacer y lo vas a solucionar. Vas a quitar el protector, el empaque. Pero, por favor, piensa por un momento, tú, como hijo de una familia pastoral, mañana vas a visitar a una familia, a una prometida, a tu prometida, bueno, a una no, a tu prometida, a la familia de tu prometida. Te vas a sentar a una mesa, te pasan este envase para la salsa y lo que vas a hacer es colocarlo en la boca. Por favor, no es lo correcto. Esos pequeños detalles son los que hacen y establecen una identidad, un parámetro. Y repito, nuestros hijos ven al papá, a la mamá, somos el modelo. Por favor, padres, modelen su manera de hablar, modelen su manera de comer, modelen su manera de vestir, modelen su manera de vivir diariamente, porque nuestros hijos todo lo ven, todo lo aprenden. Y como diría un dicho por allí, en Colombia se dice hijo de tigre sale pintado. En México creo que dicen hijo de tigre pintito, algo así. Pero ellos son nuestra copia. Y cuando tú quieres conocer la vida de los padres, examina a los hijos. Y ahí verás todo. Tienes que aprender a ser muy observador, porque los niños siempre dicen la verdad. Ahora, menciono esto porque los hijos de Coré tomaron la decisión de no participar de la acción que su padre estaba realizando. Coré es mencionado como nieto de Coat y antepasado de un grupo de músicos dedicados al cántico Kadosh, los hijos de Coat, y de ahí que él y sus hijos se dedicaron también al cántico sagrado. Y a ellos, particularmente a los hijos de Coré, se les atribuyen 12 de los salmos o de los teilín dentro de los 150 que vamos a considerar. Del Salmo 42 al Salmo 49, el Salmo 84, el Salmo 85, el Salmo 87 y el Salmo 88. Muy interesante, muy interesante. A ver, permítanme un momento, miremos en el primer libro de Crónicas. Miremos un momento en el primer libro de Crónicas. Se me perdió el libro de Crónicas. Un momento en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 6. Acompáñenme, por favor. Primer libro de Crónicas, en el capítulo 6 y en el verso 22. Dice este texto. A la letra leo, dice la palabra. Los hijos de Coat, Aminadab, su hijo, Coré, su hijo, Asir, su hijo, Alcana, su hijo, Ebisafab, su hijo, todos estos hijos de los cánticos adoradores del cántico sagrado. Muy bien. Entonces hemos mencionado a David, a Asaf, a los hijos de Coré y número 4, importantísimo, a Salomón, otro de los autores de los salmos. Por favor, vaya tomando nota, los voy a repetir. David, por excelencia, más de la mitad de los salmos. Asaf, un director de coro, también para la época de David. Recuerden, fue llamado vidente. Los hijos de Coré, importantísimo, vienen de una familia de levitas, vienen de una familia de adoradores, de músicos, de cánticos sagrados. Ahora entremos al número 4 y es Salomón, el rey Salomón, hijo de David. Y al rey Salomón se le atribuyen 2 salmos, que son el Salmo 72
y el Salmo 127. Veamos ligeramente estos dos salmos qué palabra traen. Vamos a mencionarlos. Acompáñenme por un momento, por favor, al Salmo 72. Apasionante, ¿verdad, mis amados? Apasionante, apasionante. La Kadosh Torah, que es tan apasionante entrar en sus letras, estudiar cada uno de los mensajes y la enseñanza que tenemos para deleitarnos, la dulzura de la palabra. El Salmo 72 dice el reino de un rey justo que acabamos justamente de leer para Salomón. Oh Adonai, da tus juicios al rey y a tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Ahora veamos el Salmo 127, que es el segundo salmo del rey Salomón, hijo de David. Dice la palabra, Salmo 127, este es un cántico, y aquí no lo dice, la prosperidad viene de Hashem, cántico gradual para Salomón. Si Adonai no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Por favor, deténgase un momento en esta porción del Salmo 127, porque esta palabra es tan extraordinariamente importante a nuestra vida que basta solo leer un verso para saber que la esencia, para saber que el Ruach HaKodesh nos está hablando con tanta claridad. ¿Sabes? Conocemos a tantas personas que se ocupan y se ocupan y se ocupan y trabajan y trabajan y trabajan y no tienen tiempo para Shabbat, no tienen tiempo para orar, no tienen tiempo para un ayuno, no tienen tiempo para un estudio bíblico, no tienen tiempo para la reunión de las mujeres, no tienen tiempo para la reunión de varones, no tienen tiempo para una vigilia, no tienen tiempo porque están edificando. El dinero, los business, los negocios. Cada día trae su propio afán, nos dice también la palabra. Cada día trae su propio afán. Pero saben, meditando un poco en estas historias, en la reunión de varones Kadosh estoy tratando, repito, el tema de la adversidad. Y para la época en la que estamos grabando estos videos, acaba de sucederse hace unos 15 días, poco más tal vez, una situación muy crítica en el estado de la Florida, en la ciudad de Miami, Miami-Dade. Un edificio se desploma repentinamente. Así, simplemente. Se desploma. Y más de 150 personas, seguramente más de 150 personas, perecen trágicamente entre esos escombros de concreto, de hierro. ¿Cuántas de esas personas se ocuparon de construir y de edificar y de trabajar y de hacer y de hacer y de hacer? Y por favor, con todo amor y respeto para todas sus familias, no me malinterpreten lo que quiero presentar. Es una tragedia, es una situación difícil para quienes fallecieron y para quienes sobreviven a sus familias. Sentido pésame con todo esto. Pero mi pregunta o mi intención con el tema es, dice esta palabra, si Adonai no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Adonai no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Porque por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Adonai el sueño. He aquí, herencia de Adonai son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el varón que llenó su aljiba de ellos.
no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Un salmo muy corto pero profundo. Hermano, si es Adonai el que edifica tu casa, Él prosperará tu camino. No se aparte de tu boca nunca esta palabra de la Torá, sino que medita de día y de noche. Medita en su palabra. Medita en estos salmos, en estos cánticos, en estas oraciones. Y entonces haré prosperar tu camino. Y todo cuanto tú empieces te saldrá bien. En vano edifican aquellos que lo hacen en sus propias fuerzas, en su propia vanidad, en su propio yo, en su propio ego, en sus propios deleites. Sí, esforzados en hacer tantas cosas, pero nunca, dice la palabra en el libro de Juan, apartados de ti, amado Padre, nada podemos hacer porque somos como los pámpanos. Y apartados de ti, definitivamente, apartados de Adonai, nada podemos hacer. ¿Saben? Estas experiencias que vivimos a diario, particularmente en el tema de los hospitales, nosotros como familia tenemos 20 años residiendo en los Estados Unidos. Nunca habíamos pasado por una experiencia como tal de estar físicamente en el sentido como pacientes en un hospital. Hemos visitado hospitales como pastores, hemos visitado a personas, hermanos o familias o amigos, etcétera, que han pasado por alguna situación de hospitalización. Hemos ido, hemos compartido, hemos saludado, hemos orado. Pero cuando somos el objeto del hospital, es decir, el paciente, mirábamos alrededor tantas habitaciones, estuvimos en un área de cuidados intensivos y pude notar en muchos de los cuartos, cuando tenía la oportunidad de caminar con mi esposa por estos pasillos, podíamos notar tanta soledad de los pacientes que no tienen un ser querido, un familiar, un amigo, alguien que les visite. No tienen a alguien allí cercano que pueda venir, sentarse con ellos, hablarles, compartirles, sino veíamos pacientes prácticamente abandonados, días enteros sin que nadie se acerque. Nosotros tuvimos la fortuna, justo con mis hijos Camilo y Sebastián, de estar turnándonos 24 horas para no dejar en ningún momento, ni un segundo, dejar a la pastora Pili solita. Teníamos que estar allí con ella. Y en las noches que tuve la oportunidad de pasar en su lecho de hospital, es impresionante cómo cuando ella necesitaba levantarse, una mano que le ayuda. Cuando ella necesitaba salir de su cama para pasar al baño, una mano que le ayude, además que debe llevar consigo estos instrumentos del suero y todo esto. Yo me preguntaba en ese momento, ¿cómo hacen todos aquellos pacientes que no tienen a un ser querido, a un amigo, a un hermano, a un familiar, a alguien que les acompañe, esperando obviamente el servicio de los enfermeros, enfermeras, que dé por demás gratitud en mi corazón para este cuerpo de enfermeras, particularmente el 99% de quienes atendieron a la pastora fueron enfermeras con un corazón de amor, con un corazón de servicio, con un corazón por la necesidad, por el dolor. Es decir, que su trabajo definitivamente no es un trabajo remunerado, el tener el ingreso salarial, que bien lo tienen, sino el amor de servir, el amor, la entrega, esa permanencia, esa fidelidad de su ministerio, porque es un ministerio evidentemente. Repito, no por unos honorarios, por un costo laboral, sino porque en sus corazones se alberga ese deseo de servir, de darlo todo por estos pacientes. Nosotros, pues repito, pasábamos 24 horas con la pastora acompañándola en cada momento, en su dormir, en su despertar, en qué necesita, qué hace falta. Pero cuántos otros personas allí en nuestros hospitales no tenían o no tienen probablemente a alguien que se acerque con ellos. Por eso
Los salmos nos hablan sobre todas estas experiencias. Cuando conocemos a un amigo, dicen por allí, en una condición de hospital, en una condición de cárcel, en una situación de salud, ahí sabemos dónde está y quién es ese amigo. Y aprovecho este primer programa de semana para esta época en la que estamos grabando esta enseñanza, hablando de Teilín, de salmos, de vida, de cánticos de adoración, de alabanza, para agradecer particularmente a todos mis amados hermanos de Israel Casa Integral en las Naciones. Gracias por sus oraciones, por su apoyo, por algunos presentes, las flores, las tarjetas, sus palabras de bendición. Gracias, amados hermanos. Sentimos ese apoyo maravilloso de la unidad de la familia en ISI, Israel Casa Integral. Gracias a todos mis amados hermanos en la congregación local aquí en Cherryville, Asheville. Hermanos, gracias por la forma como se organizaron, se distribuyeron durante estas semanas. Aquí en casa ha habido cada día una familia que ha venido a la puerta de nuestra casa trayéndonos el alimento de la semana, del día, cada día una familia. Y se ocuparon de preparar adecuadamente los alimentos según la ordenanza del médico en cada detalle. Y se ocuparon de tener el detalle de preparar lo mejor, claro, para la pastora Pili, que es la paciente, y para nosotros que estamos aquí. Todos disfrutamos de los alimentos. Muchísimas gracias, hermanos. Esto es lo que nos hace ser familia, esto es lo que nos hace ser hermanos en la fe. Muy bien, número 5. Vamos ya casi a terminar, ¿verdad? ¿Cómo está nuestro tiempo? Tenemos apenas unos minutos. Muy bien. Después de Salomón, en estos dos salmos, 72 y 127, nos encontramos número 5 con Etán Israelita. Era un sabio de la época, precisamente de la época del rey Salomón, conocido como el Israelita de la línea de Judá, y está mencionado en el primer libro de Reyes, capítulo 4, verso 31, y en el título del Salmo 89, el cual se le atribuye su autoría. Vamos a tomar el Salmo 89. Por favor, acompáñeme al Teilín 89, que se dice es de autoría de Etán Israelita, de la línea de Judá. Aquí lo vemos. Pacto de Adonai con David. Masquil de Etán Israelita. Muy bien. Dice, las misericordias de Adonai cantaré perpetuamente. De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Amén. Porque dije, para siempre será edificada misericordia. En los cielos mismos afirmarás tu verdad. Hice pacto con mi escogido. Juré a David mi siervo diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Selah. Observen, esta palabra Selah, que aparece en muchos de los textos, normalmente nunca la leemos, normalmente nunca le prestamos atención, normalmente ha pasado desapercibida por todos los años de nuestro estudio bíblico. Así es que lo voy a dejar como tarea. Observen, al final del Salmo 89, Teilín 89, verso 4, dice, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Selah. Tarea. ¿Qué significa esta palabra Selah? Sencillo, busca en el diccionario bíblico, búscalo por favor y envíame un texto. La palabra Selah significa. ¿Por qué aparece esta palabra Selah? Muy interesante, porque repito, la hemos pasado por alto en muchas ocasiones y ella aparece repetitivamente también en muchos textos. Muy bien, número 6, importantísimo. Moshe, nuestro amado Moisés, también escribió un salmo. Escribió la Torá, pero también escribió un salmo. Y esto es justamente el Salmo 90. Vamos a estar aquí en el Salmo 90. Este Salmo 89 que acabamos de mencionar es extraordinario. Léalo todo léalo todo, por favor. Es bien extenso. Son 52 versos.
Léalo, por favor, y vemos cómo en este salmo aparecerá repetitivamente la palabra Selah, Selah, Selah. Vemos que al comienzo del libro de los Salmos de Teilín 90 aparece libro 4. Preste atención, lea por favor. Aparece el libro 4. La eternidad de Adonai y la transitoriedad del hombre. Oración de Moshe, varón de Adonai. Salmo 90, escrito por Moshe. Dice: Adonai, tú has sido refugio. Este refugio nos habla de morada, nos habla de acogimiento, de generación en generación. La Torá permanentemente. Oh Señor Adonai, vemos que tú has sido refugio de generación en generación. Antes que naciese los montes y formases la tierra y el mundo, desde el cielo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Adonai. Es decir, que todo el tiempo ha sido para Él. Es, fue y será. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos, hijos de los hombres, convertíos, regresen, Techuvá, maravilloso, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como un torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Maravilloso. Hicimos un estudio sobre el Salmo 90 con los varones Kadosh y estaba mirando algunas de mis notas. Acá hay un contenido precioso en este Salmo 90. Repito que se atribuye su autoría a Moshe. Entonces vamos en el punto número 6 y cerremos en el punto número 7. Emán, con letra H, Emán. Probablemente algunos de estos nombres ustedes no los habían escuchado o los hemos también pasado por alto. Por eso me he tomado el tiempo de hacerlo muy lentamente para que vayamos aprendiendo algo nuevo. Algo nuevo que ya está ahí y que lo hemos visto por tantos años. Otro de los autores, el número 7, es Emán. Emán era un israelita de la tribu de Judá, con gran reputación de sabiduría, un jajam, un sabio. Vivió durante el reinado de Salomón, primer libro de Reyes, capítulo 4, verso 31, por favor. Segundo libro de Crónicas, capítulo 2, verso 6. Y se le atribuye la composición de un salmo, el Salmo 88, que constituye una queja lastimera. Muy interesante. Ahora, ya en un minuto más, nos queda un minuto, vamos a dejarlo para el día de mañana. Hablaremos entonces, mis amados hermanos, en cuanto a los tiempos, las fechas o los periodos dentro de los cuales se estableció la escritura de los Teilín. Este es uno de los libros que ha permanecido o que se ha escrito con mayor tiempo posible, por lo menos un promedio de 1000 años, que es una, repito, compilación de poemas líricos inspirados por el Ruach HaKodesh y han sido diferentes, como lo vimos, sus autores en diferentes tiempos, en diferentes épocas, en diferentes situaciones, pero todos con la inspiración del Ruach HaKodesh. Y probablemente el autor más antiguo de los salmos es justamente Moshe, como lo vimos hace un momento, a quien se le atribuye el Salmo 90, y esto ocurre 1400 años antes de Mashiach. Por eso Moshe sería, repito, uno de sus autores más antiguos, 1400 años antes de Moshe. Bueno, mis amados hermanos, qué privilegio, qué honor el volver, el retomar. Estamos también haciendo un cambio en los estudios de grabación de Radio Génesis. Una labor extenuante. Camilo Esteban Alfaro, gracias por todo tu trabajo de producción, de preparación. Aquí estamos ofreciendo lo mejor. Espero que la palabra, la enseñanza en
Mañanas de Gloria, Mujeres con Simiente de Unción, Varones Kadosh, Torah al Instante, las enseñanzas de los niños pequeños, medianos, grandes, adultos, jóvenes, universitarios, todo el trabajo que se desarrolla, las vigilias, las enseñanzas de Shabbat de Europa, Shabbat local, todo el trabajo que desarrollamos realmente esté siendo de bendición para cada uno de ustedes en su vida. Mis amados hermanos, hasta el día de mañana. Muchísimas gracias por acompañarnos. Su hermano Pastor Roberto Alfaro, Israel Casa Integral, Cherryville, Carolina del Norte. Shalom para todos. Muchas gracias. Hemos presentado Torah al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un privilegio poder servirles. Contáctanos a nuestro correo electrónico radiogenesis128@gmail.com. Debemos aprender a honrar los dones del ministerio, en especial el de enseñanza. Yeshua dijo en Lucas 6:38, «Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir». Si Radio Génesis 128 ha sido de enseñanza y bendición en tu vida, te invitamos a bendecirlo a través de las plataformas PayPal, Zelle, Square Cash, que están en nuestro portal www.radiogenesis128.com. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Aquí te dejamos 2 videos que te sugerimos que veas también en nuestra plataforma de Radio Génesis 1.28. Y en la mitad de la pantalla, con tu control remoto, podrás suscribirte a nuestro canal. Gracias por estar en Radio Génesis 1.28, la frecuencia de la familia.